Hey, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En el tiempo en que están, su amigo Apocoloco aquí está. Les hago este pequeño corto porque realmente hice una grabación y me quedó súper larga, porque es que el tema es muy vasto. Y para yo evitar que el video se alargue mucho, le voy a poner un pequeño extracto del padre Luis Toro y voy a sacar mis conclusiones lo más pronto posible. Este es el extracto. Véanlo un momento. Aquí vamos a encontrar por qué en la Iglesia Católica nosotros tenemos a la Virgen María, por qué le pedimos, vamos a toda la explicación de la Virgen María, por qué le pedimos, por qué creemos que es santa, por qué creemos que está en el cielo, por qué creemos que le puede pedir al Señor, por qué creemos que cuando le pedimos un milagro, ella, por el poder de Dios, nos puede ayudar. Todo esto lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios de antemano nos conoció a todos y nos predestinó a reflejar la imagen de su Hijo. Pregunto, ¿y será que a la Virgen María no la eligió, no la conoció desde antes? ¿Nos conoció a todos nosotros menos a la Virgen María? No, a ella también, ¿verdad? Ahora paren la oreja, pongan la lupa y le van a hacer zoom para que se den cuenta. Siga. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí viene, escuche. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siga, siga. Y a los que predestinó, A los que predestinó, a esos también los llamo. ¿será que Dios llamó a la Virgen María? Sí, la llamó. A través del ángel Gabriel la llamó. La predestinó. Segundo, la llamó. Nadie me puede negar a mí que no la llamó. Y si no, le pueden ir a Lucas 1:28, donde la llamó a través del ángel Gabriel. Listo. La predestinó, la llamó. Siga. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Será que Dios va a justificar a todos menos a la Virgen María? A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Será que a la Virgen María no la glorificó? Aquí la Biblia, no lo estoy inventando yo, Reina Valera, aunque le quitaron la sabiduría. Oye, según la Reina Valera dice que cuando Dios predestinó a alguien, lo llamó, Él mismo lo justifica y Él mismo lo glorifica. Y tenemos prueba que Dios predestinó a María desde el Génesis 3:15. Cuando dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, la está predestinando desde antes. La llamó. El ángel Gabriel fue y ella dijo, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego dice, la justificó y la glorificó. Otra vez, lo último. A esos también glorificó. También Ahora comprenden por qué los católicos creemos que María es glorificada, porque está escrito en Romanos capítulo 8, ya en el versículo 30, ¿verdad? ¿Sí? Como pudieron ver en el extracto, el padre Luis Toro saca un texto de contexto. Cuando una persona saca un texto de contexto, ya sea una persona religiosa o ya sea una persona atea, está manipulando a la audiencia para que crean lo que uno cree. Entonces eso es lo que está mal. Cuando tú manipulas el texto y lo usas a conveniencia para convencer a las personas de que tu creencia es la correcta y nada más lejos de la realidad. Primero él usa el versículo de Romanos del 29 al 30 para explicar para darle una razón a la mariología. Y eso es un error. Primero, tú no puedes manipular un texto y sacarlo de contexto a tu conveniencia. Y segundo, Romanos
capítulo 8, versículo 29-30, no tiene nada que ver con la Mariología. Recuerden que Pablo escribió la carta de los Romanos y en ese contexto, en ese pequeño pasaje, él se está refiriendo a aquellos gentiles o miembros de la iglesia de los romanos que estaban desviando su salvación, que estaban desviando su creencia, que estaban desviando la razón de por qué creen en lo que creen. Ahí nada, absolutamente nada tenía que ver con la Mariología. Entonces el padre Luis Toro es una persona que manipula a las personas para que crean que este versículo hace énfasis en lo que se ha escrito sobre María. Y no es así, no es así. Eso se llama manipular. Por eso yo digo a mis hermanos católicos, tengan cuidado y escuchen lo que el señor Toro dice. Búsquenlo en la Biblia. Romanos 8 no tiene absolutamente nada. Por Pablo nunca pasó la madre de Jesús. Por la mente nunca pasó. En ese contexto, yo no soy un viajero en el tiempo que vengo desde el pasado para decir que Pablo nunca mencionó a María. Esas no son mis palabras. Ahora, tú decir que en el versículo 28, 29 y 30, disculpen, en el versículo 29 y 30, decir que ahí hace referencia a que Dios eligió a María sobre toda la especie humana, en específico la glorificó, no tiene absolutamente nada que ver. Eso es una muy mala exégesis. Y esa exégesis es para manipular a las personas. Ven que él hace una pregunta y las personas dicen, sí, como si fueran robots. Porque el padre Luis Toro manipula. Y yo tengo un montón de videos del padre Luis Toro, un montón de videos donde él usa un versículo de la Biblia a su conveniencia. Y para mí eso es pecado. Para mí tú usar la palabra de Dios por conveniencia, esto es como llamar a Dios en vano. Es como usar a Dios en vano. Y eso para mí es pecado. Y yo no soy científico para analizar una situación. Yo no soy tampoco teólogo, ni soy una persona especial en estos temas, pero soy una persona que sabe de qué trata la carta de los Romanos. Primero, la carta de los Romanos es mi carta favorita, porque me causa escozor cuando él usa la Mariología y la pone en paralelo con la carta a los Romanos. Eso es lo que me molesta. Entonces, tratemos de pensar las cosas mejor. El padre Luis Toro, que deje de manipular a su audiencia, porque yo veo los comentarios en ese video de YouTube y la gente diciendo amén, amén, tienes razón, madre de Jesús, siempre madre de Dios, y tal, y tal, y tal, y se arma un complot de religiosos afirmando que lo que el padre Luis Toro dice es cierto. Y es un hombre que lo veo deshonesto, es una persona que manipula la palabra. Y ustedes tienen que entender, por lo regular, él siempre coloca a dos evangélicos que no saben defender la fe a leer la palabra para luego él, delante de su audiencia, hacerlos pasar vergüenza. Y eso no es de Dios. Y múltiples veces, muchos evangélicos no se deben poner a eso tampoco, porque es que el padre Luis Toro es un hombre manipulador, es un hombre que trata de ganarse el bolsillo a la gente, es un hombre que miente sobre la palabra de Dios. Y aunque usted lo vea muy honesto y muy trabajador, usa la palabra de Dios, pero a conveniencia. Romanos no tiene absolutamente nada que ver con la Mariología. Ese texto está sacado de contexto. Si quiere puede leer todo el versículo, todo el capítulo 8 de Romanos. No tiene ni que leer ni que irse tan lejos y puede saber a qué se refería el Pablo, el apóstol,
cuando conversaba estos versículos y se van a dar cuenta que absolutamente nada tiene que ver con la mariología. Entonces, hermanos, piensen antes de declarar que algo es bueno, que algo es honesto. Piénsalo, tú lo analizas, tú lo averiguas, tú lo profundizas, tú lees la carta, pero ahí no dice nada sobre María. Es más, María no se menciona después del libro de los Hechos. María no vuelve a mencionarse, ni siquiera en la carta de los Corintios, donde Pablo afianza y afirma los que vieron al Señor cuando Él resucitó. ¿A quiénes se les apareció? Le faltaron muchísimas personas, pero si María fue una persona tan importante en lo que es la teología cristiana del siglo I, ¿por qué Él no la menciona? ¿Por vergüenza? ¿Porque no hay necesidad? Los católicos algunos van a afirmar, bueno, sí, fue por humildad que no le infirmó. Ella no quería estar en el medio. Pero ¿cómo tú sabes que ella no quería? Estás argumentando desde el silencio y eso no es honesto. Seamos claros, seamos honestos. No se menciona a María en el Nuevo Testamento más que en los Evangelios y en uno de los libros históricos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se quedó. Pero si quieres manipular a la gente, pues sigue diciendo lo que dices, Padre Luis Toro. Eso es todo y disculpen mi tono. Espero que les haya gustado. Dejen su like y hasta pronto.